Un saltamontes perdiendo la cabeza dentro de un buzón. Un joven de 19 años colgando de una torre de agua, con nada debajo salvo concreto y plegarias. Esto es lo que hizo falta para crear ¿A quién ama Gilbert Grape? En la superficie, un pequeño drama tranquilo de Iowa. Debajo, una producción construida sobre egos heridos, edificios incendiados, crisis públicas y un armadillo imaginario. Johnny Depp torturó a su coprotagonista adolescente. Despidieron a Corey Feldman y aún se niega a ver la película. Una nominación al Oscar se le escapó de las manos a Leo y lo persiguió durante más de 2 décadas. ¿Crees que conoces esta película? No tienes ni idea. Deja un comentario abajo y ayúdame a resolver esto. ¿Crees que DiCaprio debió ganar el Oscar en 1994 por este papel? ¿O crees que Tommy Lee Jones lo merecía más por El Fugitivo? Veamos cómo vota la audiencia. Antes de empezar, quédate hasta el final, porque he guardado un dato extra para el final que nadie nunca menciona. Ahora vamos con la lista. Dato 1. Imagínatelo. 1993. Un Leonardo DiCaprio de 19 años está de pie frente a un buzón al borde de la carretera con un saltamontes vivo entre los dedos. El director grita, ¡acción! Leo cierra de golpe la tapa metálica y un pequeño insecto pierde la cabeza justo ahí, frente a la cámara. Aquí viene el giro. Nadie le dijo que eso no debía pasar. DiCaprio ha confirmado la historia en varias entrevistas a lo largo de los años. Cito, no sabía que no se suponía que debía matarlo. Dijeron, pon la cabeza y ciérralo de golpe. Así que maté uno y esa es la toma que usaron. Representantes de derechos de los animales estaban en el set específicamente para evitar este momento exacto. Presentaron una queja ante la producción, pero el metraje era demasiado crudo, demasiado perfecto. Una ejecución accidental de un insecto llegó al corte final y todavía está ahí hoy en día. Dato 2. Uno de los momentos más emotivos de toda la película es una mentira cuidadosamente construida. Mamá, interpretada por Darlene Cates, sube la escalera de la familia por primera vez en años. La audiencia contiene la respiración. Cada paso se siente como si estuviera escalando una montaña. Aquí está el secreto. En realidad, apenas subió nada. Según los registros de producción, Cates solo subió los 2 o 3 primeros escalones. El equipo de edición estiró esa pequeña cantidad de metraje a lo largo de toda la escena para crear la ilusión de una subida completa. Y el engaño no terminó ahí. El dormitorio de arriba, donde más tarde se descubre su cuerpo, fue construido en la planta baja. Todo el segundo piso de la casa de los Grape, en una de las secuencias más devastadoras de la película, fue un truco cinematográfico, de principio a fin. Dato 3. Hay una razón por la que las subidas de Arnie se sienten tan aterradoras en pantalla. Leonardo DiCaprio estaba realmente allá arriba. Sin doble de riesgo, sin arnés de seguridad, sin cables, nada. La producción requirió que él escalara la torre de agua real en Manor, Texas, en varias tomas, y DiCaprio aceptó hacerlo todo él mismo. Un resbalón, un mal agarre, un momento de distracción adolescente, y la película habría perdido a su estrella revelación antes de que alguien supiera su nombre. El director Lasse Hallström lo permitió porque el realismo no podía ser fingido de ninguna otra manera. Mirando atrás, es casi una locura que un joven de 19 años estuviera colgado de un tanque de agua en un pequeño pueblo sin protección, mientras un equipo de filmación estaba abajo esperando lo mejor. Esa decisión imprudente es parte de la razón por la que Arnie se siente tan dolorosamente, tan conmovedoramente real. Dato 4. Esa cosa extraña que hace Arnie con los dedos, presionándolos contra sus ojos y luego arrastrándolos hacia su nariz. Nadie escribió eso. No estaba en el guión. No fue sugerido por el director. DiCaprio lo inventó por su cuenta. Él lo llamó, cito, una limpieza cerebral. En sus propias palabras, Arnie está masajeando el interior de su cerebro. Yo miraba algo y me perdía en otra dimensión, y entonces podía hacer cualquier cosa espontáneamente en cualquier escena, porque Arnie era completamente impredecible. Ese gesto inventado se convirtió en el detalle físico más icónico del personaje.
Es lo que hace que Arnie se sienta como una persona real en lugar de una actuación. Un adolescente con casi ninguna formación formal, trabajando en su tercera película importante, lo diseñó desde cero, entre tomas. Puro instinto. Dato 5. Hay un detalle silencioso y devastador en la pared de la casa de la familia Grape. Una fotografía enmarcada de una mamá joven y hermosa de antes de que la vida la rompiera. La ves un par de veces a lo largo de la película y golpea más fuerte que la mayoría de los diálogos. Esa fotografía no es un accesorio, no es una modelo, no es una imagen cualquiera sacada de un archivo. Es una foto genuina de la propia Darlene Cates, tomada décadas antes de que comenzara el rodaje. La mujer que pasó 5 años atrapada en su propia casa, luchando contra la depresión y la obesidad, permitió que el equipo mostrara una imagen real de su yo más joven para dar peso a la historia de fondo de su personaje. Cada vez que la cámara capta ese cuadro, estás viendo a la verdadera Darlene. La vida y el arte se fusionaron en una sola imagen inquietante. Dato 6. La gran casa familiar no sobrevivió a la película. En el acto final, la casa es incendiada como una especie de pira funeraria y el equipo realmente la prendió fuego de verdad. Sin miniaturas, sin efectos visuales. Un edificio real en Pflugerville, Texas, fue reducido a cenizas ante la cámara, todo bajo la supervisión del departamento de bomberos y con permisos locales, pero sí, la estructura fue completamente destruida. Aquí viene la parte extraña. Esa misma casa tuvo una vida anterior en el cine. 13 años antes apareció en la comedia musical de 1980, Roadie, protagonizada por Meat Loaf. 2 películas de culto, separadas por más de una década, usaron exactamente la misma estructura y una de ellas la destruyó. El edificio ya no existe. Si hoy conduces hasta Hot Lane, encontrarás un terreno vacío donde alguna vez estuvieron 2 piezas de la historia del cine estadounidense. Dato 7. Cuando el elenco llegó al estreno de la película, ocurrió algo extraño. Varias personas en la sala realmente creían que Leonardo DiCaprio tenía una discapacidad intelectual en la vida real. Su interpretación de Arnie fue tan comprometida, tan detallada físicamente, tan emocionalmente cruda, que el público no podía separar la actuación de la persona. Cuando lo vieron entrar, seguro de sí mismo, articulado y completamente típico cognitivamente, hubo un verdadero asombro. Piensa en lo que eso significa. Un actor de 19 años, en apenas su tercer papel importante en el cine, se sumergió tanto en un personaje que profesionales de la industria, personas que ven actuaciones para ganarse la vida, confundieron la actuación con la realidad. Es el tipo de transformación que lanza carreras. Y en el caso de DiCaprio, eso fue exactamente lo que sucedió. La actuación dejó de ser una actuación y se convirtió en algo más parecido a una posesión. Dato 8. Aquí hay algo que suena imposible. DiCaprio llegó a su audición para Arnie sin ninguna preparación. Sin apuntes, sin investigación, sin líneas memorizadas. Se presentó en frío y empezó a reaccionar, y de alguna manera eso fue lo que le consiguió el papel. El director Lasse Hallström dijo después que DiCaprio lo impresionó al adoptar de inmediato gestos y expresiones distintivos en el momento, inventando a Arnie en tiempo real, justo allí en la sala de audiciones. Piénsalo. La mayoría de los actores pasan semanas preparándose para papeles tan exigentes, estudian discapacidades, ven grabaciones, ensayan solos frente al espejo. DiCaprio simplemente entró y empezó a improvisar un personaje que luego le valdría su primera nominación al Oscar. La preparación más profunda vino después, una semana en un hogar para niños con necesidades especiales. Pero la chispa, esa fue gratis. Dato 9. Corey Feldman fue originalmente elegido para interpretar a Arnie. Esto es según el propio Feldman, quien lo contó décadas después en el podcast de Billy Corgan. Y según Feldman, Johnny Depp es la razón por la que lo despidieron. Feldman afirma que Depp susurró a los productores que no quería trabajar con él, supuestamente llamándolo drogadicto. Feldman insiste en que estaba limpio. Acababa de salir de rehabilitación. En sus propias palabras, estaba tratando de ayudar a su amigo River Phoenix en ese momento. Nada de eso importó. Fue reemplazado. DiCaprio consiguió el papel. ¿Y Feldman? Él nunca jamás ha visto la película.
Cito, todavía estoy amargado, una hoja amarga en ese asunto. Décadas después, una de las actuaciones más celebradas de los años 90 sigue siendo un punto ciego personal para él, una película cuya existencia se niega a reconocer. Dato 10. Johnny Depp ha admitido públicamente y en registro que fue terrible con DiCaprio durante todo el rodaje. En el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, Depp le dijo a la revista People, cito, «Lo torturé, de verdad lo hice, siempre estaba hablando de esos videojuegos, ¿sabes?» Se imitó a sí mismo en el set, diciendo, cito, «No te voy a dar una calada de mi cigarrillo mientras te escondes de tu madre otra vez, Leo». Depp lo llamó un periodo oscuro. Él tenía 29 años. DiCaprio tenía 19. Uno era una estrella en ascenso que se desmoronaba silenciosamente en su vida personal. El otro era un chico entusiasmado que quería hablar de Nintendo entre escenas. La química que ves en pantalla entre Gilbert y Arnie, ese afecto tierno y agotado, se fabricó bajo una tensión genuina. Depp lamenta ese comportamiento ahora, pero sucedió. Hecho. 11. Esta podría ser la apuesta más ridícula en la historia moderna de Hollywood. En algún momento durante el rodaje, Depp se aburrió en el set. Sacó un huevo en escabeche rancio y caducado hace mucho tiempo y retó a DiCaprio a olerlo. ¿La apuesta? $500 en efectivo. Leo, con 19 años y sin dinero según los estándares de las estrellas de Hollywood, aceptó al instante. Le dio una larga inhalación al huevo podrido. Depp pagó. Un adolescente que luego protagonizaría Titanic, Los Infiltrados, El Origen y El Renacido, un actor que ahora vale cientos de millones de dólares, le sacó $500 al capitán Jack Sparrow oliendo comida podrida en la zona rural de Texas. Es uno de esos momentos detrás de cámaras que hacen que las leyendas se sientan humanas de nuevo. Solo eran unos chicos en un set de filmación haciendo cosas de chicos. Hecho 12. Tras rodar Gilbert Grape, la etapa oscura de Depp estalló en escándalo público. Fue arrestado en el Hotel Mark neoyorquino. Su habitación estaba destrozada. Vidrio por todas partes, muebles rotos, un personal del hotel aterrorizado. Cuando la policía entró, encontraron a Depp sentado tranquilamente, fumando un cigarrillo, con su entonces novia Kate Moss a su lado. ¿La explicación de Depp? Un armadillo enfadado se había estado escondiendo en el armario. Juró que la criatura lo atacó. Según él, los daños se debieron a su intento de defenderse de ella. De acuerdo con los informes policiales de la época, cubiertos por los principales medios, los agentes registraron la habitación minuciosamente. Nunca se encontró ningún armadillo. A Depp se le cobraron casi $10,000 en daños y fue acusado de alteración del orden público. Finalmente, los cargos fueron retirados. Pero el armadillo fantasma se convirtió en una de las criaturas imaginarias más famosas en la historia de los arrestos de celebridades. Hecho 13. En la parte trasera de la página 8 de un guión revisado, Johnny Depp le escribió a Darlene Cates una nota privada a mano. Se suponía que nadie debía verla, era solo entre ellos. La nota decía, en parte, gracias por despertar a Gilbert y gracias por abrirme. Realmente eres increíble y la más hermosa. Te quiero, muñeca. Johnny, Gilbert. Ese pequeño trozo de papel sobrevivió durante décadas. Años después, apareció en una subasta de Julien's, donde los coleccionistas pujaron por él como una pieza de la historia del cine. El hijo cruel que atormentaba a su madre en pantalla y el verdadero actor que cargaba con una enorme culpa por decir esas líneas, todo ello capturado en 2 pulgadas de caligrafía en la parte trasera de una página del guión. Una disculpa privada hecha pública por accidente. Hecho 14. DiCaprio le escribió a Cates su propia carta después de terminar el rodaje. Era sincera, un poco torpe e increíblemente juvenil. Cito, no soy realmente el mejor expresando mis palabras por escrito, pero eres la persona más especial que he conocido. Siempre te recordaré como la mejor mamá actoral que he tenido. Triunfaste en tu papel. 2 décadas después, esa carta tendría una segunda vida. Un adolescente al borde del estrellato escribió esas palabras a mano para una actriz primeriza que acababa de salir de 5 años de aislamiento autoimpuesto. Nadie en ese momento podía saber cuánto peso tendrían esas frases con el tiempo, pero Cates guardó la carta. Ella lo sabía, ella lo supo mucho antes que el resto del mundo. Hecho 15.
Avancemos rápido hasta 2017. Darlene Cates fallece pacíficamente mientras dormía a los 69 años. DiCaprio, ahora uno de los hombres más famosos del mundo y reciente ganador de un Oscar, publica un homenaje público en las redes sociales. Y en ese homenaje utiliza exactamente la misma frase que había escrito en privado en 1993. Cita: "La mejor mamá actoral que he tenido". Un mismo sentimiento, con 2 décadas de diferencia, enviado 2 veces a la misma mujer, una vez en vida, una vez en memoria. Ese es el tipo de cierre emocional que los guionistas inventan para las películas, excepto que este sucedió en la vida real. El adolescente que escribió la carta se convirtió en el hombre que la repitió, y Cates, quien había dudado de sí misma durante la mayor parte de su vida, fue recordada por la mayor estrella de Hollywood con las mismas palabras que atesoró durante 24 años. Hecho 16. Depp tenía un problema con sus propios diálogos. El guión requería que Gilbert dijera cosas crueles y deshumanizadoras sobre su madre, llamándola ballena, vaca varada, comparándola con criaturas marinas. Depp detestaba decir esas frases. Después de casi cada toma en la que tenía que insultar a su personaje, apartaba a Darlene Cates a un lado. Cito: "Oye, quiero que sepas cuánto odié tener que decir esas cosas sobre ti o sobre tu personaje". Hacía esto una y otra vez, escena tras escena, toma tras toma. Cates, que ya luchaba contra la depresión y sus propias inseguridades sobre su peso, dijo que esas disculpas significaban todo para ella. Depp, a pesar de todo su conflicto fuera de cámara con DiCaprio, solo sentía ternura y respeto por su madre en pantalla. La culpa que sentía era visible en su rostro entre toma y toma. Dato 17. Antes de que Leonardo DiCaprio consiguiera el papel de Arnie, supuestamente otro futuro actor de primera línea estaba en consideración. Christian Bale. Sí, ese Christian Bale. El Bale de American Psycho. El Bale de Batman. El Bale del método, que pierde 27 kilos para un papel. Según varios informes de la industria del entretenimiento, Bale hizo una audición y quería el papel. Cabe señalar que el propio Bale nunca ha confirmado públicamente esta historia y sigue siendo parte de esa zona gris del folclore de Hollywood. Pero sí es cierto, la historia del casting se dividió en dos ese día. Una línea de tiempo nos dio al Arnie nominado al Oscar de DiCaprio y lo lanzó hacia Titanic. La línea de tiempo alternativa habría presentado la famosa preparación intensa de Bale dirigida al personaje más delicado de la película. Imagina a Bale, un año antes de su gran salto en Mujercitas, haciendo el gesto de borrar la mente. Habría sido una película completamente diferente. Dato 18. Antes de decir que sí a Arnie, se dice que DiCaprio tenía otra oferta sobre la mesa. Un sueldo mayor, una película más comercial, una audiencia familiar garantizada. Hocus Pocus. 1993, Disney. El papel de Max, el adolescente escéptico que accidentalmente resucita a las hermanas Sanderson. DiCaprio lo rechazó. Esta afirmación ha sido ampliamente difundida en los medios de entretenimiento, aunque los representantes de DiCaprio nunca han confirmado formalmente los detalles. Lo que está claro es que dejó pasar una oportunidad más comercial para interpretar a un joven con discapacidad intelectual en un pequeño drama independiente que fracasaría en taquilla. Mirando hacia atrás, fue la decisión profesional más importante que tomó en su vida. A Hocus Pocus le fue bien. Arnie lo cambió todo. Desde entonces ha elegido la dificultad por encima de la comodidad y todo se remonta al momento en que le dijo que no a Disney. Dato 19. La historia del Oscar de DiCaprio comenzó aquí y casi lo destruye. A los 19 años obtuvo su primera nominación al premio de la Academia como mejor actor de reparto. Perdió ante Tommy Lee Jones, quien se lo llevó por The Fugitive. La mayoría de los actores jóvenes considerarían una primera nominación como una victoria en su carrera. DiCaprio dijo públicamente que estaba feliz solo por ser nominado a una edad tan joven, pero en privado, la derrota dolió. Esa derrota encendió una mecha que ardería durante 22 años. Nominación tras nominación por El Aviador, Diamante de Sangre, El Lobo de Wall Street, cada una terminó en derrota. Se convirtió en una especie de meme del Oscar, el mejor actor vivo que no podía ganar la estatuilla dorada.
Finalmente, en 2016, ganó por El Renacido. 22 años desde su primera nominación hasta su primera victoria, todo ello rastreable a un pequeño drama de Iowa y un buzón con un saltamontes. Dato número 20. A pesar del rumor de los Oscar y una calificación del 90% en Rotten Tomatoes, la película fue una verdadera decepción comercial. ¿A quién ama Gilbert Grape? Recaudó solo alrededor de $10 millones en la taquilla nacional. Para ponerlo en contexto, El Fugitivo, la película que le ganó a DiCaprio el Oscar, hizo casi 200 millones a nivel nacional ese mismo año. La película que lanzó a un gran actor de su generación, aclamada por la crítica y hoy un clásico moderno, apenas tuvo impacto al estrenarse. Su legado creció en video, televisión nocturna y el redescubrimiento de culto. A veces, las obras que definen carreras no arrasan en su estreno, son aquellas que se niegan a ser olvidadas. Dato número 21. Después de Gilbert Grape, Darlene Cates prácticamente desapareció de Hollywood. Un puñado de apariciones en televisión, picket fences, Touched by an Angel y nada más de importancia. Ningún papel importante en otra película, ningún protagónico, nada. En cambio, regresó a Texas y dedicó el resto de su vida a dar charlas en escuelas sobre el peso, la autoestima y la imagen corporal. Trabajó con niños. Contó su historia. Para 2012, había perdido aproximadamente 109 kilos. Apareció en segmentos de noticias hablando sobre su transformación. La mujer recluida, que no había salido de su casa en 5 años antes de la filmación, se convirtió en oradora pública, usando su única carrera cinematográfica como plataforma para la compasión. Le ofrecieron más papeles. Rechazó la mayoría de ellos. Gilbert Grape ya había dicho lo que ella necesitaba decir. Dato 22. La mujer que interpretó a Mama no fue descubierta a través de una agencia, un casting ni una audición en Hollywood. La encontraron en un programa de entrevistas diurno. El guionista Peter Hedges estaba viendo un segmento de Sally Jessy Raphael llamado Demasiado pesados para salir de su casa, donde una mujer llamada Darlene Cates describía su autoencarcelamiento. No había salido por la puerta de su casa en 5 años. La grabación de esa aparición en el programa de entrevistas fue la primera vez en medio decenio que Cates salió de su casa. Hedges envió la cinta al director Lasse Hallström e insistió en que ella era su mamá. Cates no tenía ninguna formación actoral, ni escuela de teatro, ni teatro comunitario, nada. Su primera vez en cualquier set, frente a cualquier cámara, fue en una película de un gran estudio que recibiría reconocimiento en los Oscar. Pura serendipia. Dato 23. Aquí hay un detalle que la mayoría de la gente pasa por alto. El director de fotografía que filmó este tranquilo drama de Iowa fue Sven Nykvist, el director de fotografía personal de Ingmar Bergman y uno de los camarógrafos más legendarios en la historia del cine. Nykvist ganó el premio de la Academia a la mejor fotografía en 2 ocasiones, por Gritos y Susurros en 1972 y por Fanny y Alexander en 1982. Su obra dio forma al cine de arte europeo durante décadas. Entonces, ¿cómo terminó un veterano de Bergman en la zona rural de Texas filmando a Leo destrozando buzones? Hallström, también sueco, lo trajo al proyecto. El resultado es una pequeña película independiente estadounidense filmada por uno de los artistas visuales más importantes que hayan existido. Vuelve a ver la película sabiendo esto. La luz natural, el encuadre silencioso, la dignidad de cada primer plano. Ese es el ojo de Bergman apuntando hacia Iowa. Dato 24. Cuando Lasse Hallström vio por primera vez la foto de DiCaprio, su reacción inicial fue rechazarlo. ¿Su razonamiento? Demasiado guapo. El director creía que DiCaprio era muy guapo para ser Arnie en un pueblo de Iowa. Un Leo de 19 años con aspecto de modelo no encajaba con la imagen del personaje. Solo en la audición, cuando DiCaprio improvisó gestos, Hallström cambió de opinión. Más tarde, el director lo describió como, cito, el postulante más observador. Esa sola sesión cambió por completo la decisión de casting. Si DiCaprio hubiera entrado menos seguro, menos dispuesto a transformarse físicamente, la interpretación más celebrada de la película podría haber ido a parar a otra persona completamente distinta. La belleza casi le cuesta el papel que lo hizo famoso.
Dato 25. La preparación de DiCaprio para interpretar a Arnie llegó a niveles obsesivos una vez que consiguió el papel. Antes de que comenzara el rodaje, consiguió una grabación de un niño discapacitado real y la vio sin parar. Cito: "La vi durante 3 días seguidos, todo el día. 3 días completos de metraje, la misma cinta, repitiéndose sin cesar, sin pausas, sin distracciones". Después de ese maratón, pasó a la fase 2, una semana entera en un centro para niños con necesidades especiales, estudiando en persona los gestos, patrones de habla, tics faciales y lenguaje corporal. Eso es más investigación de la que la mayoría de los actores hace para películas de época o biografías históricas. DiCaprio, con 19 años, abordó un papel secundario en una pequeña película independiente con la disciplina de alguien que persigue un Oscar. Resulta que lo consiguió solo 22 años después. Dato extra. Aquí va uno que nadie se espera. El hombre que dirigió esta tranquila y devastadora reflexión sobre la pobreza, la discapacidad y la muerte en la América rural, Lasse Hallström, pasó la primera parte de su carrera dirigiendo videoclips para ABBA. Sí, ese ABBA, el grupo pop sueco. Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo. El director responsable de algunas de las escenas más conmovedoras y desgarradoras del cine de los años 90 se formó filmando a estrellas del pop cubiertas de brillantina y con botas de plataforma. De hecho, Hallström dirigió la mayoría de los videoclips de ABBA durante los años 70 e incluso hizo una película llamada ABBA, The Movie en 1977. De fantasías disco a la gran cocina familiar. La próxima vez que veas a Arnie escalar esa torre de agua, recuerda que el hombre que encuadraba la toma solía filmar a Agnetha y Björn. De Waterloo a Torres de Agua. Eso sí que es un giro profesional. Comenzó como una pequeña historia de Iowa sobre un niño, su hermano y una madre que no podía salir de casa. Terminó lanzando a un futuro ganador del Oscar, incendiando la locación de una película de pastel de carne y escondiendo a un director de fotografía de Bergman detrás de cada plano. Gilbert Grape no debería haber funcionado. Demasiado silenciosa, demasiado triste, demasiado extraña. Pero de alguna manera, esa extrañeza es exactamente lo que la hizo inolvidable. Si esto te atrapó, esto es lo que necesito de ti. Dale a suscribirte y escribe la palabra Gilbert en los comentarios. Así sabré que quieres la próxima investigación profunda sobre la legendaria y maldita producción del Mago de Oz. Incendios, disfraces venenosos, lesiones, apariciones. Esa se pone oscura. Suscríbete, comenta Gilbert, y nos vemos allí. Hasta la próxima, sigue investigando.